Buenos días a todos, mi nombre es Martín Winkler, soy ingeniero agrónomo y trabajo en INTA Reconquista. Y como comentó mi compañero Pablo Dileo, voy a estar hablando o comentándoles la segunda parte de esta capacitación que tiene como tema a mejoramiento genético en plantas. Y esta segunda parte, que es una parte más aplicada, práctica, va a estar abordando algunas técnicas de mejoramiento que son aquellas que por ahí les puede resultar más conocida o la habrán escuchado en algún momento. Las técnicas que les voy a estar comentando un poco son las técnicas de selección artificial, cruzamientos selectivos, técnicas de hibridación sexual, la técnica de mutaciones inducidas o mutagénesis y transgénesis o también llamada transformación genética. La primera técnica que les voy a comentar es la técnica de selección artificial y cruzamientos selectivos. Esta técnica implica la manipulación de características que se heredan, controlando y manejando la reproducción. Lo que hace el hombre es selecciona plantas que ofrecen mayores ventajas o algunas características y realiza los cruzamientos entre individuos elegidos por estas características peculiares para transmitirlo a la descendencia. El primer paso para realizar los cruzamientos es la elección de los padres. Y esta elección de los padres va a estar en función de los objetivos o características que queramos transmitir a la descendencia, como ser, altos rendimientos, por ejemplo, buena calidad de frutos, la vigorosidad o mejor crecimiento, o posibles resistencias o tolerancia a enfermedades. Este estudio o evaluación o caracterización de los posibles padres se denomina premejoramiento. Para realizar los cruzamientos selectivos en plantas con alto grado de autogamia, como tenemos estos ejemplos, el tomate, el arroz, la avena, la soja, la lenteja, el maní, el trigo, el procedimiento es el siguiente. Y acá vamos a ver un ejemplo en el cultivo de algodón, que también es una planta con alto grado de autogamia, y son procedimientos que los realizamos en la experimental acá en INTA Reconquista para realizar dentro de un programa de mejoramiento genético. Lo que hacemos es lo siguiente: luego de haber hecho la caracterización de este pool de variedades, de líneas avanzadas, etcétera, que teníamos, procedemos a la elección de los padres. Elegimos la planta que va a actuar como madre y la planta que va a actuar como padre. Luego, el primer paso para realizar el cruzamiento es hacer la emasculación o castración. Este paso consiste en retirar de la flor que va a actuar como madre los estambres que contienen el polen, que es la parte masculina de la flor. Luego, cuando el estigma esté receptivo, que es la parte femenina de la flor, tomamos la flor masculina, el polen de la flor masculina, y la colocamos sobre el estigma receptivo. De esta forma queda realizado el cruzamiento. Luego procedemos a hacer el aislamiento, tapando o cubriendo a esta flor con algún sobre de papel o algún sobre de plástico para evitar que algún otro polen extraño entre en ellas. El método que utilizamos dentro de nuestro programa de mejoramiento de algodón es el método de selección masal y lo podemos ver simplificado en este esquema. El primer gráfico nos muestra la primera etapa, que ya
lo comentamos, en la etapa de premejoramiento, en donde lo que realizamos fue la caracterización de todos los materiales o genotipos que teníamos disponibles del banco de germoplasma para identificar las plantas que posteriormente iban a actuar como padre y como madre. Esta lección la hicimos a través de las características que le queramos dar a nuestra nueva variedad. En la campaña siguiente lo que se hicieron fueron los cruzamientos con la metodología explicada en la diapositiva anterior, y al finalizar este ciclo cosechamos sus semillas y obtuvimos lo que es la generación 1, que se llama filial 1 o F1. En la campaña siguiente sembramos esta filial 1, esta F1, y lo que se realiza acá es la autofecundación segura, que simplemente consiste en, mediante el atado de las flores antes que se abran, evitar que por medio de insectos o a través del viento, polen de otra planta polinice nuestra flor. Esto lo hacemos durante varias generaciones, F1, F2, F3, etc., hasta estabilizar el material genético, es decir, hasta que todas las características heredables queden estables. En esta etapa no hay selección, simplemente se procede a hacer la autofecundación. En etapas más avanzadas, podemos hablar de una filial 4 o una F7, es donde comienza la selección de plantas individuales. Esta selección se hace a través de fenotipo, es decir, seleccionando plantas y de acuerdo a su comportamiento con el ambiente, o por genotipo, es decir, identificando por medio de distintas herramientas biotecnológicas si estas plantas contienen genes que dan distintas características que nosotros estamos buscando, como ser características de alto rendimiento, características de calidad de fibra, características sanitarias, es decir, si son tolerantes o resistentes a alguna enfermedad, características morfológicas como estructura de planta, índice de área foliar, de una nueva variedad. Como pueden ver, son varios años o varias campañas que llevan desde el comienzo del cruzamiento y selección hasta el lanzamiento de una nueva variedad. Estamos hablando de 5 hasta más de 10 años. Otra técnica de mejoramiento genético es la hibridación. Y el concepto de esto es que es la obtención vegetal de híbridos cuando cruzamos dos líneas parentales genéticamente diferentes. Entonces, para producir semillas híbridas, lo que hacemos es cruzar dos líneas parentales homocigotas, pero lo más posible genéticamente diferente. Y debido a un efecto de heterosis, la descendencia o los híbridos serán mucho más productivos que ambos progenitores, por lo que producirán rendimientos más elevados. ¿A qué hace referencia esta heterosis? Se refiere a que en la descendencia se hayan heredado dos formas diferentes para un gen en particular, una de cada progenitor. El vigor híbrido hace que las plantas sean más grandes, que sean más resistentes, más fructíferas que las líneas parentales. Pero esto se mantiene solo durante una generación. ¿Qué quiere decir? Que la descendencia de estos híbridos
perderán su vigor. Esta hibridación puede darse o puede ser intervarietal, es decir, entre cruzamiento de dos variedades diferentes de una misma especie, interespecífica, es decir, por cruzamiento entre dos especies diferentes, o por cruzamiento entre dos géneros diferentes, intergenéricos. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de la generación de híbridos de intervarietal, es decir, entre dos variedades diferentes de una misma especie, es la del maíz, donde se busca principalmente mejoras en el rendimiento, mejoras en la composición del grano, se busca precocidad, es decir, de ciclos más cortos, o que tengan adaptación a distintos estreses abióticos como la sequía, por ejemplo. En el caso de maíz, muchos países cultivan casi exclusivamente variedades híbridas. Por otro lado, un ejemplo de hibridación interespecífica, es decir, entre dos especies diferentes, es el de la frutilla, donde se cruzan Fragaria chiloensis por Fragaria virginiana. La primera aporta características de tamaño, tienen un buen tamaño, mientras que la otra aporta características de sabor. Y se obtiene el híbrido, la variedad híbrida Fragaria ananasa, que contiene estas dos características de tamaño y sabor. Otro ejemplo es el del trigo, cuyas variedades originales fueron Encorn y Spelt, que provenían de dos géneros diferentes, y se cruzaron para obtener el Emmer, el cual tenía un grano más grande, pero era muy poco resistente al ambiente, por lo que a su vez se mezcló con el Got Grass, que era mucho más resistente, y de esta forma se obtuvo el trigo con el que hoy se fabrica el pan. Otra técnica para el mejoramiento genético es el uso de mutaciones. Y como concepto general, podemos decir que una mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN que genera cambios en las características de un individuo. Estas mutaciones pueden ser espontáneas, que son aquellas que se dan naturalmente y que son y han sido el motor de la evolución de las especies. Por otro lado, tenemos las mutaciones que son generadas por el hombre, que son las mutaciones inducidas, y es esta la técnica en sí que podemos utilizar para el mejoramiento genético. La técnica de mutagénesis consiste básicamente en someter algún órgano de la planta, como ser semillas, callos o la planta en sí, a tratamientos que pueden ser químicos o físicos, con los cuales estos tratamientos generan cambios en el ADN, produciendo las mutaciones. Como ejemplo de químicos tenemos etilmetanosulfonato, ácida sódica, acridina, ácido nitroso, etc. Y como ejemplo de tratamientos físicos tenemos las radiaciones ionizantes, que son los rayos alfa, beta, rayos gamma, rayos X, o las radiaciones no ionizantes, que son radiaciones más débiles, como por ejemplo los ultravioletas. Y en esta última foto tenemos un ejemplo de un equipo que para tratarlas con rayos X a semillas para producir las mutaciones inducidas. Tenemos que tener en cuenta que la mutagénesis no es dirigida. Esto quiere decir que las mutaciones que se produzcan van a ser al azar, es decir, se induce una gran cantidad de variaciones en diferentes cromosomas y no podemos saber qué tipo de mutaciones o en qué parte del genoma de la planta van a ocurrir estas mutaciones. Por lo que después de un tratamiento mutagénico debemos empezar con procesos de selección
de acuerdo a las características que nosotros buscamos mejorar. Por ejemplo, no sé, buscamos que a través de estas mutaciones hayan generado alguna resistencia a plagas o enfermedades, que hayan generado una tolerancia a estreses abióticos, que hayan resultado resistentes a algún herbicida, que produzcan mejor rendimiento o mejor calidad. Un ejemplo de cultivos que se han obtenido por la técnica de mutaciones inducidas es la del pomelo rosado. El pomelo rosado se obtuvo del pomelo amarillo por exposición a la radiación. Además tenemos el ejemplo del arroz, de una variedad llamada Puitá Inta, que fue generada en INTA y fue lanzada en el año 2005. Y esta variedad fue obtenida mediante tratamientos mutagénicos químicos que le dio una resistencia a un grupo de herbicidas y imidazolinonas con características de alto rendimiento y que han sido sembradas más del 18% del área del cultivo acá en Argentina. También tenemos dentro del mejoramiento genético la técnica de transformación genética o transgénesis, y lo habrán escuchado mucho cuando hablamos de cultivo transgénico. Transgénico hace referencia a la introducción de un gen extraño a un organismo. Y esta técnica consiste básicamente en modificar genéticamente a la planta mediante la transferencia de un fragmento de ADN de otra célula, de otro organismo, para que produzca algún nuevo compuesto o lo produzca en mayores cantidades. ¿Cómo se realiza esta transformación o la transgénesis? Tenemos dos diferentes métodos directos, donde se emplean procedimientos de naturaleza química, físico-mecánica, físico-químicos y eléctricos, y son utilizados principalmente para tipos de plantas monocotiledóneas como el arroz, el maíz y el trigo. Y también tenemos los métodos indirectos, que se basa en el uso de vectores biológicos como algunas bacterias, por ejemplo, las cuales se emplean sus características que poseen naturalmente como patógenas para introducirle a la planta algún ADN o transgen. Uno de los ejemplos de métodos directos de transgénesis es lo que se llama biobalística o bombardeo con microproyectiles, que mediante unos dispositivos que están acá en las imágenes, lo que se hace es disparar a alguna parte de la planta o a la planta microproyectiles recubiertos con el transgen o el ADN que se desea transferir sobre los tejidos vegetales a altas velocidades, los cuales atraviesan las paredes y la membrana celular, llevando al interior de la célula los genes de interés que queremos integrar a este genoma vegetal. Y como método indirecto tenemos el ejemplo de Agrobacterium tumefaciens, que es uno de los vectores más conocidos para la transformación genética, la cual es una bacteria que patógena, es decir, produce la enfermedad llamada agallas de la corona, y actúa, que es la que vemos acá en la imagen, y actúa de la siguiente manera. Lo que hace es introducir parte de su ADN a la planta para producir este tumor, que es la enfermedad. ¿Cómo actúa? Bueno, esta es la bacteria, la cual contiene lo que se llama un plásmido T. Cuando hablamos de un plásmido son moléculas de ADN que tienen forma de anillo, forma circular,
que a su vez este plásmido tiene dos regiones definidas. Una es la que se denomina la región BIR, que tiene la función de identificar a la célula vegetal para infectarla. Y a su vez tiene una región que se llama tDNA, que es una porción de ADN, que es la que se introduce dentro de la célula vegetal para producir la enfermedad de la galla de la corona. Esto es un mecanismo natural de la bacteria, que se utiliza para introducir algún gen de interés en la bacteria y que posteriormente lo transmita a la planta, produciendo así la transformación genética. En Argentina solo tenemos comercialmente 3 variedades de cultivos que son transgénicas: soja, algodón y maíz, y que contienen estos transgenes. Tenemos los transgénicos RR, que le dan tolerancia a herbicida, en la tolerancia al glifosato, y los genes BT, que generan resistencia a insectos, principalmente al de tipo de Lepidópteras. Y aquí daríamos por finalizada esta capacitación o clase de lo que es mejoramiento genético en sus 2 partes. Así que bueno, muchas gracias por su atención, por escucharnos, y ahí están nuestros contactos por si quieren alguna consulta, el de Pablo y el mío. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.